Buenas tardes, bienvenidos a Iglesia Cristiana Casa sobre la Roca, Mérida, Yucatán. Estamos martes de estudio bíblico, estamos viendo el libro a los Efesios. Estamos en el capítulo 5, nos quedamos en el versículo 21. Hoy vamos a terminar con el versículo 21. Y el tema de hoy es la sumisión entre los cristianos. La sumisión entre los cristianos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo tome control de esto. Señor, te damos gracias por un día más de vida. Venimos al trono de la gracia a recibir tu misericordia, tu oportuno socorro. Pedimos perdón, Señor, por nuestras iniquidades, nuestros malos pensamientos. Queremos, Señor, estar limpios para predicar tu palabra, para escuchar tu palabra también, Señor. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, con tu autoridad y tu poder, Señor, obre en los corazones de las personas a través de estas palabras, de esta predicación, Señor. Que tú seas quien cambie las vidas, que cambie los corazones, que atraviese, Señor, la palabra como esa espada de dos filos que dice, que llegue hasta lo más íntimo de su ser y que pueda exponer, Señor, el pecado de las personas para que sean confrontadas y vean la necesidad urgente, Señor, de ser salvados por ti, Señor, y que ellos no pueden hacer nada por salvarse, Señor. Que solo tú eres el único medio, el único salvador, el único consumador de la fe, Señor, el mediador entre Dios y el hombre. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Pedimos que obres en el corazón de todas esas personas. Pedimos por las personas que están en los hospitales enfermos, Señor. Ten misericordia de cada uno de ellos, Señor. Ten misericordia de los que trabajan allá, Señor. Que todos ellos puedan, pues, escuchar tu evangelio, Señor. Que puedan ellos ver que, Señor, no solo se trata de esta vida, sino que hay algo, Señor, después de la muerte terrenal, Señor. Que ellos puedan ver que hay una eternidad, Señor, y que las almas, Señor, irán al infierno o contigo, Señor, al cielo, y que solo tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al cielo si no es por ti, Señor. Te damos toda la gloria, la honra y la adoración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Entonces nuestro tema, la sumisión entre los cristianos. La sumisión entre los cristianos. Capítulo 5, versículo 21. Pero antes de leer nuestro versículo, recordemos que la semana pasada pues estábamos viendo la llenura del Espíritu Santo, terminamos con esa segunda parte, pero esto es parte de ello, pero también inicia otra sección. En el mundo hemos visto que hay un desorden total, o sea, existe este desorden total, las personas pues no han tenido ese encuentro con el Señor Jesucristo y por lo tanto pues no tienen a Dios en sus vidas, por eso pues produce o causa vidas desordenadas, indisciplinadas, y se produce este desorden, este caos que se está viendo en el mundo, ¿no? Según el mundo, pues vive de alguna manera en libertad, ¿no? Pero esto es algo que no es correcto, es algo peor. O sea, de hecho usan la libertad de expresión como pretexto. Y lo podemos ver y palpar en las calles. Tú sales a la calle y vemos la falta de respeto hacia las personas, vemos la falta de respeto hacia las autoridades y escuchamos y hasta por las redes sociales vemos la falta de respeto hacia nuestros gobernantes. Entonces la falta de respeto en esos lugares y también en los hogares, hemos visto que los hijos no respetan a sus mayores, o sea, no respetan a sus padres. En las escuelas no respetan a sus maestros y esto es algo que pues viene dándose, viene creciendo hasta que se haga algo incorregible. Esto va a traer cada vez más, es un hecho que va a suceder, va a traer cada vez más problemas, más caos, ¿no? Y tristemente digo porque hay muchos, de hecho la gran mayoría de los cristianos, pues se han adaptado a esto, han olvidado que existe un diseño, un patrón para el orden y disciplina que Dios ha estipulado para los que pues son convertidos por Cristo, o sea, por los que Cristo ha dado su vida, ¿no? Ahora, a través de Cristo, pues ya somos hijos de Dios. Y esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? O sea, nuestro tema de hoy va a hablar de este diseño, este patrón que debemos tener los cristianos. El mundo, pues, no puede hacerlo, pero los cristianos deberían de marcar la diferencia. Así que Pablo nos va a hablar de esto en este versículo 21. Leamos nuestro texto, Efesios capítulo 5, versículo 21. Es muy corto, pero tiene mucho donde sacarle, ¿no? Y dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Acá el apóstol Pablo está pues enfocándose en una sujeción, en una sumisión, ¿no? Pero antes había enseñado sobre la llenura del Espíritu Santo y que ese debe ser el enfoque del cristiano
buscar esa llenura del Espíritu Santo en vez de otras cosas. Y Pablo dijo que esa llenura del Espíritu Santo producía una vida de adoración gozosa y edificante, y también una vida en gratitud, que fue lo que vimos la semana pasada, o sea, las 2 semanas anteriores. Pero también añade algo más. Él dijo que la llenura del Espíritu Santo produce lo que vamos a ver hoy, una sumisión mutua. Una sumisión mutua. Entonces esa sumisión mutua solo puede darse en personas que han sido regeneradas, o sea, que han rendido su vida a Cristo y el Espíritu Santo ha hecho una regeneración interna, o sea, hay una metamorfosis interna, y esto solo se puede dar en los cristianos. Y esta sumisión es un fruto de la llenura del Espíritu Santo. Ahora bien, recordemos que iniciamos la carta a los Efesios desde el inicio de la carta y dijimos que se iba a dividir en secciones. Y la primera sección pues fue en referencia a un andar dentro de la iglesia. Luego la segunda sección fue en referencia a un andar fuera de la iglesia, o sea, en el mundo, primero dentro de la iglesia, luego fuera de la iglesia. Y ahora entraremos a un andar en los hogares, o sea, dentro de los hogares. Entonces Pablo está terminando la llenura del Espíritu Santo, pero está iniciando con este tema en referencia a un andar en los hogares. ¿Cómo debes de conducirte, tú cristiano, cómo debes conducirte dentro de tu hogar, ¿no? Entonces, cuando mencionamos la palabra someterse, inmediatamente llega a la mente de los que no son cristianos, y lamentablemente a la gran mayoría de los cristianos, pisotear, ser pisoteados, ser humillados, ser débiles, ser inferiores. Eso es lo que viene a su mente. Y por esa razón muchas personas que no son cristianos no quieren asistir a la iglesia, y tampoco algunos que son cristianos, de hecho la gran mayoría de los que son cristianos ya no quieren ir a la iglesia porque a ellos no les gusta escuchar esto. Ellos creen que quieren ser pisoteados, rechazan el ir a congregarse, ¿no? Y no comprenden cómo se dirige el reino de Dios porque no conocen las disciplinas y el orden de Dios. Dios ejerce orden, ejerce disciplina sobre su reino. Entonces estas personas creen que sujetarse es humillarse, que demuestra inferioridad, que es dejarse pisotear, y que ¿dónde queda tu dignidad? Y ellos dicen por los suelos. Ellos creen y aseguran que en las iglesias lo único que quieren es hacerte esclavos, que solo quieren aprovecharse de esos momentos en que tú estás pues sensible, desprotegido o desprotegida, y esa es su perspectiva carnal. Porque la sumisión de la que Dios está hablando acá, la que Pablo está mencionando, no es debilidad ni inferioridad, no es esclavitud y no es ser indigno. La Biblia señala que todos fueron creados a la imagen de Dios, o sea que todos somos iguales en naturaleza porque todos compartimos la misma humanidad, aunque al hombre se le ha dado un rol que cumplir. Pero eso no significa que sea más digno que la mujer, porque mucha gente pues de alguna manera se aprovecha de estas enseñanzas, ¿no? Pero eso no significa que la mujer tenga que ser inferior o que sea pisoteada. Dios usó de hecho el propio cuerpo de Adán para crear a Eva, para que el hombre siempre se le venga en mente que hay una unidad esencial y que no debe de ser pisoteada. Estas situaciones de que la mujer debe sujetarse al hombre han traído mucha controversia, ¿no? Pero tenemos que ver que el hombre y la mujer son parecidos, más parecidos que diferentes. Dios toma algunas células de Adán y cambia su mapa genético en la creación de Eva. Y Adán dice, esta sí que es hueso de mis huesos. O sea, Adán está reconociendo que Eva venía de él, que era como él en el sentido parecida, o sea, ser humano. Pero también comprendió que no debe ser considerada ella como una herramienta que usa un trabajador, sino como alguien que es igual a él delante de los ojos de Dios. Dios no ha dado al hombre superioridad para estar por encima de la mujer, ni que sea tratada despectivamente como sirvienta, porque eso es ser como un dictador, es como ser machista, y el machismo y la dictadura no tienen lugar en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿no? Sin embargo, aunque el hombre y la mujer son iguales en dignidad, son iguales en naturaleza, pero son distintos en género, iguales pero diferentes, con ciertas características físicas
emocionales que distinguen la masculinidad de la feminidad. O sea que la gloria de un hombre está en, por ejemplo, dice Pablo, en que nos portemos varonilmente, 1 Corintios 16:13. Y la gloria de la mujer está en que sea una mujer. El hecho de que sean iguales en dignidad y que sean iguales en naturaleza no nula estas diferencias. Hay que tener cuidado porque mucha gente los toma como iguales y por eso empiezan a hacer la igualdad de género. No. Aquí no estamos diciendo eso. Dios ha creado hombre y mujer. Y Dios solo les ha dado a ambos diferentes roles de sumisión en la vida. Y eso significa colocarse bajo el rango de la autoridad que Dios ha dado, de alguna manera correspondiente a cada persona, ¿no? Y eso quiere decir que debe someterse voluntariamente al liderazgo del otro. Y no solo es me someto, sino que debe hacerlo sin dudarlo, debe hacerlo con gozo, porque están reconociendo que es Dios quien ha puesto estas posiciones de autoridad. Y esto no quiere decir que los que se sometan, como dijimos hace rato, sean débiles, sean inferiores, sean tal vez menos inteligentes. Tampoco significa que sean menos espirituales. Y vamos a ilustrarlo para que podamos entenderlo. Por ejemplo, en el ejército se han dado muchas situaciones en las que algún soldado raso sea más inteligente y más capaz que a lo mejor su sargento, su general, ¿no? Pero en el caso del sargento o el general, pues poseen una autoridad superior al soldado raso, tienen un rango mayor, ¿no? Y el soldado raso, aunque sea más inteligente y sea más capaz que ellos, él tiene que someterse. Él tiene que someterse. Pablo lo señala en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Y ahorita vamos a explicar por qué Dios es la cabeza de Cristo. Pablo está señalando que Dios el Hijo se somete, o sea, se sujeta, entra en sumisión a Dios el Padre. Y esto no hace que Dios el Hijo sea menos en divinidad, menos en gloria, menos digno, menos Dios. No lo hace. Son iguales. Y también vemos que dentro de esa sumisión, Dios Padre en su voluntad manda a Dios Hijo hecho carne a someterse en su infancia ante unas personas terrenales que fueron como sus padres terrenales, José y María. Y esto lo puedes corroborar en Lucas 2:51 porque dice allá, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y a su madre. Y su madre, guardaba todas estas cosas en su corazón. Tenemos bien claro con la vida del Señor Jesucristo que aunque es Dios y es más grande, es glorioso, es supremo, es sabio, es inteligente, sin embargo, se sujetó a lo que Dios Padre, que es cabeza de Cristo, le dijo. Se sujetó a seres insignificantes que fueron los padres de su humanidad. De su humanidad, ojo, de su humanidad, porque no pueden ser padres de su divinidad. Dios no tiene padres, si no, no sería Dios. Es algo que hay que entender. Fueron padres de su humanidad. Él tuvo que venir a encarnar para poder tomar nuestro lugar, por eso se encarnó. Entonces ellos fueron elegidos como vasos frágiles, para vasos de barro, para ser padres del Señor Jesús. Y el Señor Jesús se sujetó a ellos. O se sujetó porque se sujetó al Señor. Dios había establecido este orden. Y esto no quiere decir que lo haga inferior, sino que es un orden que Dios puso. Cristo, Dios mismo, se sujetó voluntariamente. Eso es otro punto importante. Esto muestra que no se trata de someterse a la fuerza, porque hay gente que los quiere someter a la fuerza, o hay gente que se quiere someter pero no voluntariamente, así como que a regañadientes. Y esto pues muestra que no está correcto, o sea, porque no se trata de la fuerza, debe ser voluntario. Colocarse bajo el liderazgo de otra persona debe ser porque tú realmente tienes la convicción. Y esta sumisión, Pablo dice que contiene dos elementos esenciales, la obediencia y honra. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 3, versículo 1, dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos,
para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Y aquí Pedro está señalando la sumisión de las mujeres cristianas que tienen maridos que no son cristianos. Pero luego Pedro pone el ejemplo que estas mujeres cristianas deben de seguir en los versículos 5 y 6, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin tener ninguna esperanza. Aquí el apóstol Pedro pues nos habla de cómo Sara comprendía lo que es el rol de autoridad que Dios le había dado a su esposo, a Abraham. De hecho lo está llamando Señor, ella está comprendiendo el rol. Pero esta comprensión, para que podamos entenderlo mejor, está haciendo referencia a Pedro a Génesis 18:12, donde el Señor mismo viene con 2 ángeles antes de destruir Sodoma y Gomorra, y le revela a Abraham que ellos iban a tener un hijo, y Sara escuchaba dentro de su tienda, y dice la palabra que Sara ya era anciana, y que ella pues fue totalmente estéril siempre, y que por la edad avanzada pues Sara ya no tenía esos momentos ni deseos sexuales con su esposo. Entonces ella se reía, ¿no? Sara se ríe y habla consigo misma diciendo se pregunta ella misma, ¿no? Después de que he envejecido, ¿tendré deleite siendo también mi señor ya viejo? Entonces Sara tenía una clara perspectiva en su corazón. El punto que vamos a ver acá es esa clara perspectiva en su corazón de que Dios había puesto autoridad, que Dios había destinado un rol a los hombres, en este caso a su esposo. Y por eso ella lo llama Señor. Entonces el apóstol Pedro no está diciendo que las mujeres deben decirle a sus esposos Señor. No, está mostrando la actitud que debe tener toda mujer hacia su esposo, toda esposa hacia su esposo. Porque el marido tiene un rol de respeto. O sea, él es digno de ser respetado. Eso es lo que Dios ha estipulado. Entonces ocupa una posición el hombre legítima, una autoridad legítima, que esto fue establecido por Dios, por eso tiene legitimidad. Entonces la sumisión es una actitud que tienes que tener interna, esa actitud de respeto hacia toda autoridad, y se va a manifestar que la tienes a través de la obediencia voluntaria, la sumisión voluntaria, porque obediencia sin honra no es sumisión. Entonces la sumisión implica reconocer el orden establecido por Dios, reconocer los roles, los que han sido colocados en esa línea de autoridad en todas las áreas, ¿no? Así que debemos tener en el corazón como cristianos que estas autoridades deben ser respetadas. Debemos estar conscientes y con toda la aceptación de que ellos son autoridad puestas por Dios y que esas autoridades que Dios ha puesto tienen la última palabra. Por ejemplo, el hombre pues no quiere decir que maltrate a su mujer o que su mujer no pueda decir algo, sino que él puede recibir algún consejo de su mujer, pero el que tiene la última palabra es él. Entonces, no porque ellos sean superiores, sino porque Dios los ha colocado. Dios los ha colocado en ese rango superior. Entonces lo que hace respetable al individuo es la posición que ocupa. No otra cosa, sino la posición que ocupa. Y vamos a ilustrarlo otra vez. En el ejército hay alguien que dirige a los demás. En los deportes hay alguien que dirige al equipo, por decir de fútbol, de básquetbol. En las escuelas, en el trabajo, en el gobierno hay dirigentes. Entonces solo si se reconoce la autoridad y se sujetan a lo que está establecido va a funcionar. De lo contrario no funcionará y traerá consecuencias. O tal vez funcione, pero va a traer consecuencias porque no hubo obediencia, no hubo sujeción. Y Dios lo que está aquí determinando es la sujeción. La sujeción. Entonces al decir Pablo someternos unos a otros, no quiere decir que hay que someterse entre todos, como si dijéramos las esposas sométanse a sus esposos y los esposos a sus esposas, los hijos a sus padres y los padres sométanse a sus hijos y los siervos a sus amos y los amos sométanse a sus siervos. No es lo que está diciendo acá Pablo, no significa eso, porque si fuera así ya no habría ese concepto de sumisión. Entonces no se trata de ser recíproco. Hay varias citas en la Biblia que hablan de esta manera, pero no significa reciprocidad. La idea es que cada quien ocupa un rol. Cada quien ocupa un rol y debe someterse a su rol, respetando también el rol de los demás. Hay autoridades sobre nosotros que hay que respetar. Por ejemplo, si tú eres una esposa, pues ¿qué debes hacer? Someterte a tu esposo. Reconoces tu rol, reconoces su rol. Pablo da una lista acá de los siguientes versículos
Si son hijos, dice, someteos a sus padres, o sea, sométanse a sus padres. Si son siervos, sométanse a sus amos. Entonces cada quien debe de respetar el rango de autoridad en el cual ha sido colocado, ha sido determinado por Dios. Aunque el enfoque de Pablo estamos viendo que va al hogar, pero también Dios ha determinado respeto por fuera de ella. Por ejemplo, las autoridades, mencionamos ahorita las autoridades, ellas tienen que ser respetadas porque Dios determinó que debemos sujetarnos a estos gobernantes. Por ejemplo, Tito capítulo 3 versículo 1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y también lo dice Romanos 13:1 y también lo dice Primera de Pedro 2:13, dicen lo mismo, pero también debe haber esa sujeción, ese orden en la iglesia del Señor por la cual Él murió. Allá los miembros de esa congregación, de ese cuerpo de Cristo, deben sujetarse a las autoridades que Dios ha puesto o ha establecido en ese lugar, ¿no? Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 12 y 13. Dicen, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Debes honrar a las autoridades que Dios ha puesto en la congregación, en este caso a tus pastores, si son varios pastores, si es un solo pastor, debes honrar a tu pastor, porque Pablo está diciendo, de hecho Pablo sabía que la autoridad pastoral no siempre iba a ser respetada. Entonces, la gran mayoría de los cristianos en todas las épocas, a nadie le agrada ser reprendido por sus autoridades. No les gusta. Otros no entienden por qué los pastores toman decisiones que son muy diferentes a sus perspectivas. Los cristianos deben saber que los pastores ven de otra manera, tienen una perspectiva diferente. Y algunos son muy prontos a criticar a estos pastores, a criticar a sus autoridades. Y esto es peligroso. Ahorita vamos a ver por qué. El pastor debe saber también que su posición, esta posición de autoridad, pues obviamente va a traer igual, va a recibir críticas. Y esto es inevitable. Pero debe saber tanto el pastor como la congregación que esto es algo diabólico. Ir en contra de la autoridad de Dios es Satanás yendo en contra de Dios, aunque sea contra la autoridad. Criticar todo lo que hace la autoridad es como criticar a Dios. Por eso el apóstol Pablo le pide a Tito a que no renuncie en su autoridad en Tito capítulo 2 versículo 15, donde le dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Entonces, la iglesia no debe de ir sobre la autoridad que el Señor ha puesto al pastor de allá, en este caso Tito. La iglesia no debería menospreciar a Tito, debería respetar la autoridad, y hoy día la iglesia no debe menospreciar la autoridad que Dios ha puesto en cada congregación de los que estén escuchando. Hebreos capítulo 13 versículo 17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por sus almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Aquí la sumisión, no puedes decir, bueno, elijo respetar a este y a este no. No puedes de alguna manera ser una persona que decida, ¿no? Tú tienes que respetar a toda autoridad. Todos los que son verdaderos cristianos se saben someter a las autoridades, tanto eclesiásticas como las que Dios ha puesto por fuera. A todas las autoridades. Debemos los cristianos tratar con respeto a todas nuestras autoridades, obedecerlas, mientras no afecte la voluntad de Dios. Y tiene el cristiano la responsabilidad y el deber también de preparar a sus hijos. No solo ellos, sino a sus hijos. Y eso también nos lleva a hacerle un bien a futuro a nuestra nación, a nuestro país. Porque al enseñar a nuestros hijos a respetar a todas las autoridades, trae grandes beneficios para el país. Y es real que en el mundo pues no hay respeto a ninguna autoridad, porque ellos así son. Así éramos nosotros antes de Cristo. No nos sujetamos, ellos no se pueden sujetar al Señor porque no son del Señor. Pero nosotros, que ya hemos sido salvados, que hemos sido perdonados, que hemos sido regenerados, que ya le pertenecemos a Cristo, pues debemos ser cristianos ejemplares. Debemos tener esa disciplina, ese orden, o sea, ser íntegros. Entonces debemos respetar toda autoridad en todas las áreas, porque es triste, fíjense, es triste ver a los cristianos, de alguna manera ha sucedido y me da mucha tristeza ver cómo le faltan el respeto a los adultos.
ver cómo le faltan el respeto a los maestros, ver cómo le faltan el respeto a las autoridades, a los gobernantes. Y del mundo se espera esto y más, pero no de un hijo o hija de Dios. Si tú permites esto, Padre, o tú haces esto, es tremendo daño que le estás haciendo a los corazones de tus hijos. Porque muchos no entienden que eso que ellos hacen causa daño en sus hijos, o eso que ellos permiten causa daño en sus hijos. No estamos diciendo que no escuches a tus hijos cuando vengan a decirte una queja de alguien. No, eso es importante escucharlos, no va a ser que sea algo malo. Viene alguna queja del maestro, lo vas a escuchar, lo vas a examinar, pero objetivamente, porque subjetivamente es como muchos padres actúan. Le dan la razón a sus hijos, entonces debe ser objetivamente. Entonces no debemos permitir que delante de nosotros vengan y hablen mal de las autoridades, de los maestros o de cualquier otro adulto. No debemos permitirlo, ni nosotros hablar mal de nuestras autoridades delante de ellos. Porque a veces nosotros hacemos esto, a veces hablamos mal de nuestros padres. No debemos hablar mal de nuestros padres, ni de nuestras autoridades eclesiásticas, ni de los gobernantes, ni de nadie. Nosotros los padres debemos ser íntegros y respetar las autoridades. Así que nosotros debemos hacer y enseñar a los hijos, o sea, con qué estamos enseñando o con qué estamos llenando el corazón de nuestros hijos. Debemos analizarnos y preguntarnos, ¿le estoy enseñando algo correcto a mi hijo? ¿Con qué estoy alimentando su corazón? ¿Qué le estoy permitiendo decir y hacer? No debes de ser permisivo con lo malo, no debes ser condescendiente. El concepto de autoridad debe quedar bien establecido en la mente de nuestros hijos, en el corazón de nuestros hijos. ¿Por qué debemos hacerlo? Porque Dios lo ha estipulado. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Pues dice Pablo, en el temor de Dios. ¿Por qué lo voy a hacer? Pues porque hay un temor a Dios. Si tú, cristiano, tienes temor a Dios, lo vas a hacer. Debe haber ese temor. Entonces, ese temor, que es el respeto reverente. Respetamos al Señor, respetamos su señorío. ¿Por qué? Porque es nuestro Señor. Él lo ha estipulado, es Dios, no cuestionamos, Él es sabio y vamos a dar también cuentas de ello. Entonces, todo eso debemos someternos al esquema que Dios ha puesto como autoridad, que Dios ha diseñado. Nosotros no debemos faltarlo. Hay un diseño de autoridad. Entonces solo Dios tiene ese derecho de establecer cómo debe funcionar el mundo, cómo debe funcionar la iglesia, cómo debe funcionar el gobierno, cómo debe funcionar la familia, etcétera, etcétera. Pero si se resiste a esos esquemas de autoridad que Dios mismo ha puesto, dice Pablo que resistes a Dios. Vamos a leerlo, Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino que de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ven, viene la consecuencia, acarrean condenación para sí mismo. No querrás seguir resistiendo al Señor. Tú tienes que respetar todas las autoridades, porque Dios ve estas faltas como rebeldía a su propia autoridad divina. Él está diciendo que debemos someternos a toda autoridad. No hay una que no, a toda autoridad, porque si no lo hacemos estamos yendo en contra de su propia autoridad divina. Y un tremendo ejemplo lo tenemos en Números capítulo 16. En todo el capítulo, el pueblo de Israel no quería sujetarse a la autoridad que Dios había establecido para ellos. Se oponían a él. De hecho, era Moisés quien fue puesto como la autoridad para guiar al pueblo de Israel. Y Coré, de la tribu de Leví, incita a 250 hombres con autoridad y a otros también a murmurar e ir en contra de Moisés. ¿Quién se cree que es este? ¿Qué cree que porque él es el pastor tiene el derecho de darnos órdenes todo el tiempo? Dios tomó esa ofensa que fue para Moisés como ofensa para él. O sea, lo tomó personal. Y pasó algo tremendo. La tierra se abrió y se los tragó a todos ellos y a sus familias. A todos ellos y a sus familias. Así que criticar a una autoridad establecida legítimamente es peligroso. Es tremendo. Y pasó también con la hermana de Moisés. En Números 12 murmuraron contra Moisés y se enciende el furor del Señor contra Aarón, que era hermano de Moisés, y Miriam, que era hermana de Moisés, y pone en Miriam una enfermedad de lepra. Tremendo, es terrible ir contra las autoridades establecidas. Por esas razones debemos cambiar nuestra perspectiva.
Debemos cambiar. No es malo probar o evaluar, pero criticar con mala intención, eso es incorrecto ante los ojos de Dios. Tener algo en contra de la persona que Dios ha puesto es algo incorrecto ante los ojos de Dios, y Dios lo toma personal para él. Por ejemplo, las autoridades gubernamentales, o sea, el gobierno, las que son cívicas, por decirlo así, podemos evaluar qué es lo que están haciendo, si están haciendo lo correcto, porque tenemos el derecho como ciudadanos. Y si algo, por ejemplo, no nos parece correcto y no estamos de acuerdo, por decir, con el presidente de la República en lo que esté haciendo, él sigue siendo nuestro presidente. Él sigue siendo nuestro presidente y debemos respetarlo, no como el mundo lo ofende, pero nosotros debemos respetarlo y debemos tratarlo con honra, no faltarle respeto, no estar atacándolo como otros hacen en redes sociales, no hacer memes como otros hacen, no hacer TikTok como burla de ellos, no. Eso lo hace la persona que no conoce a Dios. Pero nosotros no, nosotros debemos orar y aceptar lo que Dios ha determinado y ha dispuesto, aunque no salgan las cosas como queremos. Entonces, cuidado, porque las personas que no aceptan las autoridades que Dios ha puesto, pues lo único que estamos viendo es que su orgullo sobresale. Se exalta creyendo que ellos pueden ser mucho mejor, fíjense, no que el gobernante, sino mucho mejor que Dios. Dios puso a esa persona, aunque sea malo, Dios lo puso. Entonces nos exaltamos, nos volvemos orgullosos y creemos que somos más sabios de Dios. Estamos faltándole a Dios, no a esa autoridad. Entonces debemos pensar, ¿qué nos hace pensar que podemos diseñar un mejor plan que Dios? Debemos pensar, ¿qué nos hace pensar que podemos arreglar o corregir ciertas cosas mejor que Dios? Entonces Dios, tienes que entender una cosa, es más sabio que cualquiera. Que cualquiera es Dios. Y Dios no es malo, al contrario es bueno y sabe por qué poner a las autoridades. Y si permite alguna mala autoridad es porque es necesario para corregir a la nación o al país y disciplinarlo, porque está mal. El fin de todo esto que va a ser grato aroma de gloria al Señor y un resultado de purificación para su pueblo. Entonces Dios sabe que funcionará mejor que lo que nosotros podemos creer que puede ser mejor. Así que quitémonos esas ideas, dejemos de creernos más sabios que Dios o más buenos que Dios o que somos mejores que las autoridades que Él puso, y aprendamos a sujetarnos, porque es la sujeción donde se ve la honra y la obediencia a Dios. Así que la mujer que teme a Dios sabe que lo mejor que puede hacer es someterse a su esposo. Y los hijos que temen a Dios saben que lo mejor que pueden hacer es someterse a sus padres. Y los siervos que temen a Dios saben que lo mejor que pueden hacer es someterse a sus amos. Y Dios, ¿qué va a hacer? Va a obrar, va a bendecir y va a prosperar esta actitud de obediencia. Ahora bien, a muchos se les dificulta y muchos preguntan, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo yo ir en contra de con lo que acabas de decir, mi orgullo? Me exalto, mi orgullo. ¿Cómo puedo ir en contra de mis deseos egoístas para que yo pueda someterme a una autoridad conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo hacer esto? Entonces, esas preguntas salen porque es evidente que muchos somos orgullosos, muchos somos egoístas, no queremos someternos a la dirección de otro. No queremos reconocer y aceptar que Dios ha puesto a esta persona como autoridad y que nosotros no tenemos esa autoridad. No queremos aceptar que otros tienen un rango que debemos respetar y acatar. O sea, hay algo dentro de nosotros que dice fuertemente, ¿por qué tengo que hacer lo que este hombre o esta mujer que es la directora, por decir, una escuela, me dice? ¿Por qué tengo que tratar a este hombre con respeto, a este pastor o a este gobernador o a este presidente o a este policía? ¿Por qué? ¿No Dios dice que somos iguales ante Él? Debemos saber cómo podemos ir en contra de esas tendencias que tenemos en el corazón engañoso, corrupto, sucio. Tenemos esas tendencias que hacen, ofenden a Dios. Y al ofender a Dios traen terribles consecuencias. Nosotros mismos nos hacemos daño, porque Dios ofendes a su autoridad, lo estás ofendiendo a Él y va a tomar cartas en el asunto. Entonces, debemos tener cuidado
y someternos a lo que es estipulado por Dios, a lo que es correcto, porque todo el mundo, los cristianos y los no cristianos, ellos deben someterse a toda autoridad, a todo maestro, a todos. Pero solo los cristianos pueden someterse con un espíritu correcto. Solo los cristianos tienen un pleno entendimiento de lo que es la sumisión bíblica, lo que implica esto. Entonces solo los cristianos pueden ceder y colocarse voluntariamente bajo el liderazgo de otros sin que venga esa llenura de amargura, de resentimientos, y que la conciencia te esté allá dando duro: ¿por qué lo hago? No tengo ganas de hacerlo. No, solo el cristiano. Porque solo el cristiano sabe que esta es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Entonces, aun cuando la autoridad decida algo diferente, algo de que a lo mejor nosotros creemos que es incorrecto, o que nosotros tenemos lo mejor para que esto pueda ser mejor, aun cuando sospechemos que esta persona a lo mejor está abusando de su autoridad, está actuando con motivos egoístas, el cristiano que está lleno del Espíritu Santo va a pensar de otra manera, porque él sabe que esa autoridad dará cuentas a Dios del abuso de su autoridad. Y sabe como cristiano que él también va a dar cuentas de su obediencia a sus autoridades. Ahí se va a ver la llenura. Si lo que la autoridad pide no es pecado, pues ¿qué debemos hacer? Hacerlo y dejar en las manos de Dios el resultado. Por eso Pedro dice que las santas mujeres del pasado esperaban en Dios sometiéndose a sus maridos. Esperaban en Dios. Se sometían a sus maridos porque esperaban en Dios. Ellas no esperaban en sus maridos, ellas esperaban en Dios. Entonces la falta de sumisión revela la falta de fe. Es que se dirige mal. Bueno, Dios lo puso y obviamente es nuestra fe en el Señor. Creemos en que Dios lo puso y que todo obra para bien. Entonces este no es un problema de temperamento, como muchos dicen: es que tú naciste para ser sumiso, yo no puedo, mi temperamento es alto. No es eso. El problema es la falta de piedad, la falta de santidad, la falta de obediencia y honra a Dios. Temor, vamos a encerrarlo, la falta de temor a Dios. Entonces el cristiano lleno del Espíritu Santo no, se somete con gozo, obedece y honra, porque él se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios. Pero el que no se deja controlar por el Espíritu Santo de Dios y se deja controlar por su temperamento, por su corazón, pues obviamente no se está sometiendo a Dios. No puede hacerlo. Porque la sumisión es la evidencia de una madurez espiritual, de que el Espíritu Santo está gobernando tu corazón. Por esas razones debemos preguntarnos, a la luz de estas enseñanzas, ¿cómo estamos? No solo por lo que hacemos en la iglesia, porque en la iglesia casi todos son modelos a seguir, se sujetan, ayudan en todo. Pero ¿en verdad se someten a sus esposos o a sus esposas? ¿En verdad se someten a todas las autoridades establecidas por Dios? Porque si así es, eso quiere decir que estás espiritualmente bien. Pero si no es así, no lo estás enfermo, estás en rebeldía. Podrás saltar, podrás brincar, podrás danzar, podrás hacer locuras y decir que estás lleno del Espíritu Santo, pero eso solo es una mentira. Es una mentira de Satanás, porque eso lo hace cualquiera. Pero someterse a las autoridades en todas las áreas, no solo en la área que te convenga, en todas las áreas, eso lo hace el Espíritu Santo. Cuando Él gobierna tu vida, esa es la evidencia de que hay llenura, esa es la evidencia de que esa llenura dio un fruto. Y muchos dirán: yo sí obedezco a Dios, yo me sujeto a las autoridades eclesiásticas, pero debes saber que no queda allá. No queda allá. Debes saber que si tú tratas irrespetuosamente a tu padre o a tu madre o a tu esposo, o si tú tratas irrespetuosamente a un profesor en la escuela o a tu jefe en tu trabajo o a una autoridad superior del gobierno o a un policía o a un pastor, denota un tremendo problema espiritual: rebeldía, inmadurez y consecuencia. Dios lo toma personal para él, porque el cristiano controlado por el Espíritu Santo voluntariamente lo hace, se sujeta, se somete, porque tiene la convicción, manifestará honra y obediencia a las autoridades superiores, y es evidente cuando la autoridad superior, o sea el pastor, por decirlo así, pues obviamente siente que es honrado por esa persona. Y la que se sujetó se siente alegre de haber ocasionado ese sentir de honra hacia su autoridad.
y no siente que lo hizo porque él es inferior, no siente que lo hizo porque él es menos espiritual, sino que es el estándar a seguir, se sujeta, se somete a lo que Dios dice. Ahora, el apóstol Pablo establece dos límites, y el primero lo vemos en los siguientes versículos. Versículo 22 de Efesios 5, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Efesios 6, capítulo 6, versículo 1, hijos, obedeced el Señor a vuestros padres. Y Efesios 6, 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. Esto ya lo vimos hace un momento, solo que no habíamos dado las citas bíblicas. Entonces Dios, estamos viendo que le ha dado autoridad, por ejemplo, acá al hombre, dice: la casada estén sujetas a sus propios maridos. Está dando la autoridad a un hombre sobre su esposa, sobre sus hijos. Pero ese esposo, ese hombre, no tiene autoridad sobre las hermanas de la iglesia, solo sobre su esposa y sobre sus hijos. No tiene autoridad sobre los hijos de los demás, de la iglesia, no, solo de su esposa y de sus hijos. Solo lo que Dios le ha dado a ese esposo sobre la mujer y sobre sus hijos es un límite. Su autoridad como marido se limita en su hogar, así como la autoridad de los gobernantes se limita en lo civil, y la autoridad de los pastores se limita en el gobierno de la iglesia eclesiástico. Pues cada uno debe de cumplir con su función, o sea, debe de funcionar en su área. Entonces, el otro límite que ha impuesto Dios es su propia autoridad. O sea, debemos someternos unos a otros, dice Pablo, en el temor de Dios. Entonces, esto quiere decir que debe ser bajo la autoridad de Dios. Respeto, amo a Dios y reverencio a Dios con esta sujeción, con esta sumisión, reconociendo que Él es nuestra máxima autoridad, y que aunque todas las demás sean autoridades delegadas, si nosotros faltamos a una autoridad delegada, pues obviamente vamos a ir en contra de la autoridad que Dios dispuso. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pedro dice, vamos a poner que también si una de las autoridades delegadas nos pide algo que va en contra de Dios, en Hechos 5:29 Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y Pablo dice lo mismo en Gálatas 1:10. Entonces, si una autoridad delegada nos dice algo que no va, no debemos seguir, no debemos obedecerlo. ¿Por qué? Porque va en contra de Dios. Pero debemos respetar la posición que tiene la persona, debemos respetar su autoridad de tal manera que ese concepto permanezca. Entonces, el respeto a las autoridades establecidas por Dios es algo real, no es un juego. Mucha gente no lo toma con seriedad. Aún haya diferencias, debemos seguir respetándolas. Tenemos un ejemplo con Daniel en el Antiguo Testamento, por este mismo enfoque. Estaba el tiempo de la cautividad de Israel, eran prisioneros de Nabucodonosor por los babilónicos, y le daban de comer a ellos cosas que los israelitas pues tenían prohibido porque podían contaminarse, ¿no? Ellos tenían una cultura y no podían comer lo que les daban, ¿no? Entonces Daniel pues pudo comer para que no lo mataran, pero Daniel no quería. Y si él no comía, y vamos a poner, si él no hablaba a la autoridad para preguntarles, o sea, para pedirles un favor, él no iba a comer, él iba a dejar que lo maten, ¿no? Entonces Daniel, no por miedo, sino por respeto, viene a la autoridad y le ruega al jefe de los eunucos a que no lo obligaran. Aquí estamos viendo que hay un respeto, él está mostrando un respeto, está actuando, reconociendo quién es la autoridad, reconoció y se dirigió a él como lo que es, una autoridad, y le pidió que no lo obligaran a comer eso. Entonces todo cristiano tiene el deber de respetar todas las autoridades, no solo unas, todas. Ahora bien, todos aquellos que Dios ha puesto como autoridades, pues también deben saber que es una gran responsabilidad de la que vamos a dar cuentas a Dios más adelante, ¿no? Así que debemos ejercer nuestra autoridad con responsabilidad, y para eso se requiere sumisión. Debemos equiparnos bien con la palabra que se nos enseña en la iglesia, practicarla uno mismo, o sea, llevarla a cabo, vivirla y dar ejemplo con nuestras vidas para que cada día sea hecha la voluntad de Dios en nosotros. Nosotros debemos sujetarnos a las demás autoridades para que también por nosotros otros pues de alguna manera sigan el ejemplo, ¿no? No se ha blasfemado el camino de Dios. Un hombre que es autoridad en su hogar no es aquel que llega y no hace nada, solo se acuesta y delega: tú haces esto, tú haces lo otro. No. Un hombre de Dios que esté lleno del Espíritu Santo va a llegar y va a ser servicial. Y va a hacer las cosas correctamente para que
lo vean su esposa, sus hijos, y los va a llevar todo en enseñanza de la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios, porque de esa manera santifica a la mujer, santifica a los hijos. Entonces debe de hacerlo todo para la gloria de Dios, para que ellos aprendan a hacer todo para la gloria de Dios y obviamente para el bienestar de sus propios hijos que han sido puestos bajo su cuidado, porque van a dar cuenta de ellos. Entonces, si alguno no lo está haciendo correctamente, ya sea por abuso o por falta de práctica, porque no lo entendía, pues va a dar, si no cambia, va a dar cuentas ante el tribunal de Dios. Porque se ha olvidado, a lo mejor no lo sabía, pero ahorita ya lo sabe, que hay autoridades y que el hombre es una de ellas, pero no para abusar, sino para dar ejemplo. Debe cumplir con su responsabilidad. Por ejemplo, hay pequeñas cosas que podríamos decir que no son de mucha importancia y a lo mejor no traen graves problemas, cuando en verdad traen daños catastróficos a nuestros hijos. Porque los padres enseñan a los hijos cosas que dan a entender indirectamente, por ejemplo, que no hay necesidad de respetar ciertas leyes o a ciertas autoridades. Entonces, con esa actitud muestran que no es importante lo que ellos están, lo que la ley está estipulando para un bien social, para un bien, como una ley, ¿va? Entonces, por ejemplo, pasa mucho esto, ¿no? Llevas a una persona discapacitada que tiene problemas en la rodilla, que usa bastón, pues para que no camine mucho puedes estacionarte en un área de minusválidos. Pero si lo haces y en tu auto, vamos a suponer que te estacionas en un lugar de discapacitados, si en tu auto no está esa persona, no hay nadie con las rodillas malas, con el bastón, con la silla de ruedas, estás enseñando a tus hijos a ir en contra de las autoridades y las leyes establecidas por Dios. Entonces tienes como obligación, cristiano, de enseñar a tus hijos con tu ejemplo y con la enseñanza bíblica el respeto de toda autoridad, de toda ley. O sea, que deben ser enseñados a los hijos, porque Dios lo ha demandado. No el hombre, Dios lo ha demandado. Y si tú no respetas las autoridades terrenales, no respetas a Dios. No hay temor a Dios. Entonces, no es un juego. Hace falta seriedad en estas cosas. Pero mucha gente lo toma como si uno fuera radical, pero no es lo que Pablo está mostrando. Aquí, si quieres verlo como radical, es radical. De hecho, por no ser radicales, el mundo está de mal en peor y la gran mayoría de los cristianos están como ellos, no marcando la diferencia. Porque ¿cuántos cristianos exceden la velocidad? No les importa, ellos van como sea, se pasan altos, se pasan semáforos, no pagan los impuestos. Digo, pasarse un semáforo en siga, si no viene nada, no es algo malo. Pero si está en rojo y no hay siga, o sea, continúa con precaución, no lo hagas. No lo hagas. Entonces, muchas personas hacen esto, no pagan impuestos, o sea, no parecen cristianos, se ven como el mundo en estas áreas. Entonces, muchos dicen, es que es difícil. Pero para el cristiano no existe esto, ese término de difícil, porque sabe que cuenta con el Señor, con su palabra, con el poder del Espíritu Santo, que la gracia está siendo derramada sobre tú y para que tú puedas hacerlo. Solo hay que buscar la llenura del Espíritu Santo, llenarse del conocimiento de Dios, practicar lo aprendido de las Escrituras, rogarle a Dios que nos dé la sabiduría para vivir conforme a la voluntad de Él. Entonces la gracia va a ser derramada sobre nosotros. Entonces podemos honrar al Señor, podemos glorificarlo en una sumisión total. Entonces no te sigas justificando de tus fallas, no te sigas justificando de tus pecados y toma la determinación de cambiar, de arrepentirte y ser un ejemplo, ser luz. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte. Aquellos que están bajo autoridad deben de preguntarse, ¿Cómo se conducen ellos hacia sus autoridades? ¿En verdad los tienen como autoridades que Dios ha puesto, ha establecido? ¿Sus autoridades se sienten respetados por ustedes? Si tienes una autoridad, pregúntale esto. Pregúntale esto porque es importante, si no estarás yendo en contra del Señor y Dios trae consecuencias a tu vida por esto porque lo toma personalmente. Entonces la congregación debe sentir, de hecho hay que preguntarnos igual si la congregación siente que su pastor honra a Dios con su actitud, con sus enseñanzas, con su dirección. Hay que preguntarse esto también. Preguntarse, ¿Dios es honrado por cómo su pastor apacienta a la grey donde estás? Y preguntarte, tú debes preguntarte, ¿y yo honro a mi pastor?
honro a mi pastor, porque la gracia de Dios no solamente es derramada en los pastores para que ellos puedan ejercer el ministerio honrando a Dios en la grey, también está siendo derramada la gracia en la grey para que la grey se pueda sujetar a sus autoridades. Recuerda que no someterse a las autoridades es resistir a la autoridad divina de Dios. Y tu vida traerá desgracia a menos de que cambies. Porque si Dios sigue en tu vida siendo deshonrado, esto es rebeldía y la palabra de Dios es blasfemada si sigues viviendo así. Tito 2, capítulo 2, versículo 3 al 5 dice que las ancianas enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces quiere decir que si tú no respetas, si tú estás deshonrando a Dios, la palabra de Dios dice acá que está siendo blasfemada por ti. Entonces Dios es deshonrado cuando no te sometes, no te sujetas a las autoridades, a todas. Y para aquellos que no son cristianos, sabemos que esto parece como que fuera de época, parece loco, pero el Señor Jesucristo fue muy claro en su palabra. Él dijo que su palabra nunca pasará, jamás pasará, sigue vigente y Dios es la autoridad en toda época. Y la palabra es el diseño de Dios para la sociedad humana y sigue vigente. Y la palabra enseña que es al Señor a quien debemos sujetarnos. Y para eso primero tienes que reconciliarte con Él. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo puedo reconciliarme? Esto si tú empiezas a escuchar el Evangelio de Cristo y a clamarle y a rogarle a Dios que te dé arrepentimiento genuino y una fe verdadera para perdón de pecados. Y si te da ese arrepentimiento genuino, esa fe, ese quebrantamiento verdadero, Dios te dará el perdón de pecados y te dará la vida eterna. Y solo así podrás someterte a su voluntad y honrarlo sujetándote a todas las autoridades establecidas. Espero que Dios obre en tu corazón, que obre en mi corazón y que verdaderamente rindamos nuestra vida a Cristo todos, los que ya somos, que verdaderamente volvamos al Señor y que veas la gran bendición de lo que es estar en Cristo y sujetándonos a las autoridades, sujetándonos unos a otros en el temor de Dios. Que Dios bendiga sus vidas grandemente.